Muy pero muy buenos días, somos Don Bosco Opinión. Bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a hacer una apología de la historia, o sea, una defensa de la historia. La historia es una materia que en Colombia, pues, a no ser por los estudiosos que vayan directamente a estudiar historia, pues no se da. En los colegios no se da cátedra de historia, por ejemplo. ¿Por qué no se da cátedra de historia? Pues porque a ciertas personas no les interesa que se conozca qué ha pasado en Colombia. Entonces, a cambio de eso, dan otras materias que nada tienen que ver, pues, con la realidad de Colombia o con la realidad de otros países. Lo mismo sucede, yo sé, en Perú, en Chile, en Argentina. La historia está pasando a otro plano, pues, para que el estudiante, la persona común, la persona de a pie, sepa de datos históricos. Por ejemplo, en Colombia tenemos datos históricos que son súper interesantes sobre Bolívar, sobre Francisco Miranda, un venezolano. Bolívar también era venezolano, pero hicieron muchísimas cosas aquí en Colombia. Tenemos datos históricos sobre la Pola, tenemos datos históricos sobre la revolución de los comuneros, que son cosas que ya no se estudian, o sea, que ya la gente, sobre todo los jóvenes, los muchachos de ahora, pues no saben de eso. Pero, por ejemplo, ¿quién le interesa la historia? Pues a nadie. ¿Por qué no les interesa? Porque Colombia ha hecho negocios pendejos. Por ejemplo, la cesión que se dio, o sea, lo que se dio, el negocio que se hizo con el Cerrejón, que es la mina, la segunda o tercera mina a cielo abierto de carbón más grande del mundo, pues es realmente algo vergonzoso. Vamos a dar un dato histórico. Entre el año 1985 y 2011, o sea, entre cuando comenzó y el año 2011, el Cerrejón exportó unos 510 millones de toneladas de carbón. Estamos hablando de 510 millones de toneladas. Eso es muchísimo carbón. De esos 510 millones de toneladas, pues el precio ha fluctuado en el mercado internacional. Unas veces se vendió a $70, otras veces a 60. Ahorita, por ejemplo, están vendiendo como a 34, 35 dólares. Pero pongámosle un precio promedio que sea $50 la tonelada de carbón. La tonelada de carbón a $50, 510 millones de toneladas, pues son más o menos unos, qué sé yo, 50 mil millones de dólares. De ese dinero, que fue lo que produjo el Cerrejón en esos años, pues lógico que tienen que pagar nómina, infraestructura, etc. Pero Colombia de regalías, Colombia y la Guajira recibieron de regalías 336 millones de dólares. Eso significa que por tonelada de carbón no nos dieron ni siquiera 50 centavos. Eso es histórico. Y eso no lo dicen los libros de historia, pues porque no aparece. A nadie le interesa eso. Otros datos históricos. Por ejemplo, el señor Virgilio Barco hizo toda su vida en Estados Unidos. Es más, era ciudadano norteamericano. La esposa, Jacqueline Saxon, era norteamericana. O sea, y el señor Virgilio Barco fue presidente de Colombia, fue alcalde de Bogotá, presidente de Colombia. Pues, según entiendo, uno de los requisitos para poder ser mandatario en Colombia es tener nacionalidad neta colombiana. No sabemos cómo sucedió, pero las cosas han sucedido. Otros datos históricos, el UPAC, que fue creado para que los bancos mantuvieran su capital intacto, pues destrozó a la mayoría de colombianos de a pie. Bajo el UPAC, muchísimas familias cayeron en desgracia, muchísimas familias perdieron sus casas, sus bienes, sus carritos, sus fincas, porque nadie o muy pocas personas eran capaces de sostener un préstamo en UPAC. Tanto que quitaron el UPAC, pero colocaron otro muy parecido. Eso es un dato histórico. Y eso no lo saben los muchachos de hoy en día. Eso, ¿por qué estoy hablando esto? Porque estoy diciendo que sería bueno que en los colegios se volviera a dar historia. Así como se tiene que dar ética, se tiene que dar comportamiento social, qué sé yo. Es decir, son cosas más importantes que saber, por ejemplo, sobre educación sexual. La educación sexual no quiere decir que no sea importante, es importantísimo. Pero es mucho más importante saber historia, saber geografía, por ejemplo, saber en qué lugar estamos parados, por qué nuestras fronteras, cómo hemos llegado a hacer nuestras ciudades, qué es un plan de ordenamiento territorial. Eso no lo enseñan en los colegios. O sea, los colombianos actuales, los muchachos colombianos actuales, se están convirtiendo en analfabetas históricos. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa. A mucha gente no le interesa, ni siquiera que los muchachos sepan leer bien.
Yo algunas veces he tratado de ayudar a ciertos bachilleres y me doy cuenta que el nivel de bachillerato es demasiado bajo. Quiere decir que nuestros educandos están perdiendo la capacidad de crítica. A medida que usted sepa menos, pues menos puede criticar, menos puede ayudar. Cuando yo hablo de crítica no estoy diciendo esas personas que son tóxicas, que todo lo viven criticando y diciendo que está mal, no. La crítica es otra. Cuando una persona es crítica, pues su medio ambiente lo quiere cambiar. Cuando una persona sabe por qué vive así, cuando una persona sabe en dónde vive y por qué vive ahí, y por qué nos llamamos colombianos y no de otro lado. Por ejemplo, colombianos nos llamamos, pues, tal vez por Francisco Miranda, que fue el que fundó, es decir, o sea, que le dio el nombre a Colombia de otros grandes países que fueron la Gran Colombia. ¿Cuándo nos independizamos realmente de España? ¿Quién nos independizó de España? ¿Qué quería hacer Simón Bolívar con la Nueva Granada? Todos esos son datos históricos que no se saben. ¿Quiénes eran los comuneros, la pola? ¿Dónde está un muchacho que hoy en día puede hablar con propiedad de esto? O sea, estamos perdiendo la identidad como colombianos. Es bueno saber la historia de Colombia porque eso nos da identidad. Sabemos que hay personas que se han sacrificado para que Colombia exista. Así como hay personas que están haciendo todo lo posible para que Colombia no exista, pues también hubieron personas que amaban mucho a Colombia, que dieron la vida por Colombia, que se sacrificaron, muchos fueron fusilados. En el Parque de los Mártires en Bogotá se llama Parque de los Mártires precisamente porque ahí fueron sacrificadas muchas personas que ponían el grito en el cielo al saberse subyugados por otra nación. La historia de Colombia es importante. No lo olvidemos, no permitamos que nuestros jóvenes olviden la historia de Colombia. La historia nos identifica como nación. La historia nos permite saber por qué debemos ser orgullosos de sentirnos colombianos. ¿Por qué no debemos renegar de nuestra patria? A pesar de todo lo malo que sucede, a pesar de sus malos gobernantes, a pesar de toda esa corrupción que existe, pues la historia nos permitirá seguir identificados con una nación, con un pueblo, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con el vecino del frente. Eso nos permitirá esto. Así que estoy en defensa de la historia. Que vuelva la historia a las aulas, que vuelva la historia, la geografía, que vuelva otra vez la ética, la moral, que enseñen cosas que realmente sean útiles. Porque eso de volvernos competentes en todos los sentidos, pues no tiene sentido. Muchísimas gracias. Somos Don Bosco Opinión.